Llueve, todo Santiago. Pero aquí como por parches. Sí, por parches. Entonces nos encontramos una tarde que pues, nos pusimos a conversar de musiconomía. Correcto. Entonces, sabiendo de ti, me contaste que eras ingeniero civil. Ingeniero, hay un pequeño detalle. En Chile el ingeniero civil, Sí. el civil es como un apellido que depende como del grado del tipo de ingeniero. Ok, entonces, ¿qué tipo de ingeniería En Chile hay tres estudiaste? tipos de ingeniero, el ejecución, el sin apellido y el civil. Y el civil. Y el civil es el que dura 6 años. Entonces Ok. soy ingeniero civil eléctrico. Eléctrico. Entonces, Claro. tu especialidad es la electricidad y o Correcto. lo electrónico. Correcto, eléctrico. Eléctrico. No es electrónico. De hecho, soy mención en control de procesos industriales. ¿Y estudiaste esa carrera? Correcto. ¿Algún posgrado? No, ninguno. Terminé la carrera y en realidad empecé a trabajar y me di cuenta que no sé si quería seguir estudiando. Por ahora no me interesa seguir estudiando ni posgrados, ni diplomados, ni nada de eso. Porque hay gente que se fija mucho en eso. Ahora que tú me hablabas ese día que nos encontramos que quieres facilitar procesos, sobre todo facilitar procesos para llevar a los equipos al más alto nivel de desempeño, que es una de las cosas que también yo busco con musiconomía y a través de la música. Pero la gente le exige a uno muchos títulos y muchos certificados y muchas cosas. Sí. ¿Cómo ves tú eso si no quieres hacer posgrados ni diplomados? A ver, de eso? para mí es un tema bien complicado, por lo menos en Chile es como, ¿cómo podría decirlo? Es como un país bien teórico. Es muy del tener el título, tener muchos títulos y finalmente eso como que es mucho mejor, es mejor visto dentro del mundo profesional. Ujú. Pero me resulta a mí que yo soy más de, ¿cómo se puede decir? Más de calle. Me gusta más aprender haciendo que estar en un aula estudiando. Porque si me preguntas a mí, siendo bien sincero, todas las habilidades como blandas que yo aprendí, las habilidades comerciales, no las aprendí dentro del aula, las aprendí cuando fui presidente del centro de alumnos. Cuando me tocó hacerme cargo de problemas gigantes que nadie me había obligado y tuve que resolverlos y en ese momento aprendí cómo tratar con las personas, a cómo a trabajar bajo estrés. Y finalmente te das cuenta que eso es mucho más importante que tener todos los conocimientos del mundo. O sea, cuando te ponen en una situación de estrés máximo, si nunca fuiste capaz, nunca lo hiciste, más allá de que tengas todos los conocimientos del mundo, te vas a bloquear y no vas Claro. a tomar ninguna decisión. Y se toma la decisión ya en el ejecutar una decisión improvisada, además. Correcto, También me contabas que tocas la armónica. así es. ¿Desde qué edad tocas la armónica? Desde los 18 años. Desde los 18 años. Sí, antes tocaba guitarra clásica, toqué un tiempo. Y cuando ya entré a la universidad, por tiempo, dejé la guitarra y conocí la armónica y me enamoré perdidamente. ¿Y te consideras un profesional de la armónica o sigue siendo una cosa más A ver, hobby? Hubo un tiempo que estudié bastante con un armonicista argentino, de los mejores del mundo, que se llama Mariano Mazzolo. Y estuve en un periodo que me estuve preparando bastante hasta sentir que llegué a un nivel bastante profesional. Pero luego por mi proyecto, que es Groovelist, lo dejé de lado y claro, tengo el nivel, puedo tocar a un nivel bastante interesante, pero nunca logré mantener estable ese proceso. Nombras Groovelist y tienes una relación con la armónica, eres ingeniero electrónico civil dentro del Sí. grado en Chile y tienes perfil comercial por lo que te acabo de escuchar. Efectivamente. Digamos que soy un perro verde dentro de la industria de la ingeniería eléctrica en Chile. Y entonces ejerciste labor comercial dentro de la ingeniería eléctrica. Correcto. Pero al principio de esta contextualización hablaste de Groovelist. ¿Qué es Groovelist? Bueno, Groovelist es una plataforma que fundamos con un socio. A ver, Groovelist, lo que nosotros estamos buscando hoy en día es desarrollar la industria de la música en primera instancia en Latinoamérica. Y básicamente es una especie de LinkedIn o Facebook, una red digital que busca facilitar todos los procesos de selección y revisión de contenido audiovisual de artistas para cualquier tipo de organización que trabaje en la industria de la música. Universidades, festivales, ferias de industria musical, radios, organizaciones públicas, organizaciones privadas, etc. Es decir, que yo como músico me inscribo en la red, como en cualquier otra red Haces un social, perfil, claro. y subo mi portafolio, mi perfil, y cualquier persona o empresa que necesite mis servicios como artista puede contratarlos ahí. Claro, hay dos formas. O sea, funciona como red social donde tú te puedes conectar directamente. Y lo otro, que es la forma en que buscamos desarrollar la industria, es que las organizaciones hacen las convocatorias dentro de nuestra plataforma. Me refiero, por ejemplo, si tú tienes un festival y necesitas artistas para tu line-up,
haces una convocatoria abierta y los artistas postulan a través de Groovelist. Entonces básicamente lo que nosotros logramos hacer fue desarrollar un canal de comunicación específico para la industria de la música. Entonces con esto nosotros logramos ahorrarle una gran cantidad de tiempo a las organizaciones en lo que es el que llegue el artista, la atracción, el filtro de realmente los artistas que necesita y la selección. Bueno, con eso nosotros hemos logrado demostrar que ahorramos hasta un 60% de tiempo en todo el proceso, desde que se convoca, en que se filtra, se selecciona y se le avisa al artista que fue seleccionado. Bueno, eso está buenísimo. Sí. Antes de Groovelist, estabas con una empresa de energía, ¿era? Correcto, trabajaba en el mundo de la energía, más para el lado de la energía renovable. Y insisto en el tema del músico que hay en ti, que primero era la guitarra y después la armónica. ¿Hacías uso de la lúdica de la música en el contexto corporativo para el desarrollo de tus habilidades blandas, por ejemplo? A ver, yo creo que el ser músico me ayudó mucho para tener una sensibilidad distinta a la mayoría de los ingenieros. A ver, yo cuando estudié ingeniería eléctrica, me pasó que yo no quería estudiar esa carrera. Yo quería ser músico y por temas familiares, económicos y por la realidad del país me dijeron, si tú quieres estudiar música, sigue tu camino solo. Y en esa edad dije, bueno, no estoy en condiciones, así que no me iba mal en el colegio y me dio para estudiar ingeniería eléctrica. Y ya el primer año, segundo año me di cuenta que la carrera no me gustaba. No era lo mío, más allá que yo no me podía salir de la universidad nuevamente por temas económicos, así que seguí estudiando. Paralelo a eso, claro, empecé a tocar armónica y empecé a frecuentar muchos bares y lugares donde se tocaba música. Y por otro lado me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho el tema del trabajo con las personas. Y así sin darme cuenta empecé a organizar como tocatas para el Departamento de Ingeniería Eléctrica a través del centro de alumnos. Y finalmente no me di ni cuenta y terminé siendo presidente del centro de alumnos. Entonces siempre estuve inmerso en mi camino, dentro de este camino dirigencial, fue a través de la música. Y finalmente terminé organizando eventos gigantes dentro de la universidad, musicales, y también haciéndome cargo de todas las tareas que tienen que ver con un dirigente estudiantil. Entonces, si tú me preguntas si la música tiene que ver en mi desarrollo profesional, mucho. Porque finalmente fue todo ese camino a través de la música dentro de la universidad que me permitió tener un perfil muy distinto cuando llegué a trabajar. ¿Y el perfil distinto es qué cambió? El hecho de ser una persona muy empática, muy de piel, muy de saber escuchar, muy de llegar muy bien a las personas. Sucede que veo que, pasa que cada vez la educación se va complejizando más. Y así como, por ejemplo, ahora hay médicos, ya no es como el traumatólogo, sino que es traumatólogo experto en rodilla, experto en hombro, todo se va complejizando. Sucede que a los ingenieros que estudian la ingeniería dura, por ejemplo, el eléctrico, el mecánico, el químico, cada vez le meten más teoría dura y cada vez se van volviendo personas más duras y les cuesta mucho el tema de cómo comunicarse. Y finalmente, en una organización, en una empresa, lo más importante es cómo te comunicas con tus compañeros para desarrollar los procesos de la mejor forma. Entonces, todo este proceso me ayudó mucho para volverme una persona muy empática y saber cómo trabajar con las personas dentro de una empresa. Si te llaman otra vez de esta empresa de energía, que me imagino que debe tener un gran número de ingenieros. Claro. Y te dicen, ayúdame, que necesito desarrollar habilidades blandas desde tu quehacer como músico. ¿A qué acudes de la música para ayudarles a que sean unas personas más sensibles, que escuchen mejor, más empáticas y que sean menos autoritarias? Porque el ingeniero es tan cuadriculado que tiende a ser muy autoritario. ¿A qué herramientas de la música acudes para ayudarles? A ver, es curioso, pero por ejemplo, yo hubo un tiempo que tuve una banda musical que tratamos de profesionalizarnos, no resultó, pero llegamos a un nivel musical muy bueno, siendo que no éramos músicos profesionales, pero tratamos de ensayar 3 veces a la semana. Claro, yo me daba cuenta que para que una canción fuera bien ejecutada, todos tenían que hacer su trabajo perfectamente, pero perfectamente, o sea, cualquier error se nota dentro de una canción ejecutada. Cuando tú ves a una oficina como que fuera una banda,
tú te das cuenta que no es así. No hay como un director de orquesta, no hay alguien que está haciendo que todo fluya en, ¿cómo se dice? Que fluya en un orden bien sincronizado. Cada uno hace lo que le parece la gana. Entonces, yo creo que una de las grandes diferencias entre, por ejemplo, la música y el mundo empresarial es que como en el mundo empresarial te pagan tu sueldo y tienes muchas habilidades que te enseñan en la universidad, haces tu trabajo, pero nunca pensando en el de al lado. Y eso yo lo encuentro muy grave. En cambio, cuando tú tienes una banda donde realmente no hay dinero cuando estás empezando, todo se hace como por amor al arte, entonces todo va más allá del dinero, es como lo hago porque me encanta y básicamente ahí hay como un trabajo mucho más emocional en el equipo. Entonces, yo creo que ese concepto que te acabo de comentar, creo que es fundamental tratar de empezar a meterlo dentro de las organizaciones empresariales. Va a ser muy difícil porque ya hay toda una cultura empresarial que de alguna forma va a haber que cambiar. Pero el otro problema es que el mundo se está volviendo cada vez más dinámico y claro, las empresas como muy estructuradas, muy antiguas, están empezando a tener conflictos por estos mismos temas. Muy serios. Hablado de una cosa importante y es que en la banda musical necesariamente tiene que haber empatía. Correcto. Tengo un colega nuestro, digamos, que es músico también en Santa Cruz de la Sierra, no sé si lo conoces, Ronaldo Vaca Pereira. No me suena. De una banda que se llama Animal de Ciudad. Y él habla de que si quieres hacer música necesitas ser empático. Y en el contexto corporativo lo pones como que la gente hace lo que le pega la gana, como que no hubiera un director. Si un director de un área te escuchara diría, este señor me está agrediendo, porque la sensación que dejó es que la gente hace lo que se le da la gana. Y habla de un tema de la individualidad, cada quien hace solamente lo suyo. ¿Qué pasa en una banda musical, como la tuya, cuando empiezas a sentir que el de al lado no te cae bien, o que el director de la banda no cae bien? ¿Cómo resuelve, desde la música, cómo resuelves ese impasse para que igual la música tenga sentido para el público y el público no note que se caen bien o mal? Efectivamente, yo creo que ese es uno de los temas. De hecho, yo creo que en este momento estamos hablando de como el problema esencial dentro de las organizaciones. Porque básicamente en una empresa a ti te puede caer alguien muy mal, pero nuevamente como te están pagando, de alguna forma vas a tratar de esconder eso y tratar de hacer la mejor forma tu trabajo o tratar de perjudicarlo de alguna forma indirecta, que en las empresas pasan cosas que de repente uno no lo puede creer. Pero yo creo que uno de los grandes problemas hoy dentro de las organizaciones es que no se hace gestión de las emociones. O sea, más allá que se están haciendo muchos cursos de habilidades blandas, de cómo autogestionar mi personalidad, está muy de moda, es carísimo hacer cursos de eso. Es muy chistoso porque finalmente eso es algo que uno debería enseñárselo en el colegio, pero no te lo enseñan. Debería ser parte de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Pero siento que hay muy poco aprendizaje de cómo hacer la gestión de un equipo de trabajo, porque finalmente un equipo de trabajo es un organismo vivo y nosotros somos como partes de ese organismo vivo. Es como que fuéramos los brazos, la cabeza, el corazón. Y claro, cuando no estamos 100% conectados, ese ser vivo no vive nomás. Yo creo que el mayor problema que existe hoy en día es que no hay gestión de las emociones y no hay información sobre cuáles son los roles emocionales que de repente uno tiene dentro de un equipo. Uh-huh. Y ahí es donde yo me especialicé, uno de los pocos cursos que hice, que lo hice porque a mí me interesaba, no buscando de repente tener un mejor cargo, que es una metodología que se llama metodología Belvin, que tiene mucho que ver cómo gestionar los roles emocionales uh-huh. de las personas dentro de un equipo. Porque un equipo tiene dos tipos de roles. Uno que es el rol funcional, por ejemplo en una banda yo soy el guitarrista y mi rol funcional es la guitarra. Pero el rol de equipo no es la guitarra. Uh-huh. Puede ser que yo soy muy creativo y yo soy el que crea los temas. Entonces mi rol de equipo es crear los temas. O quizá yo soy una persona extremadamente extrovertida, no me cuesta hablar con la gente, quizá yo soy el que va a buscar los shows. Entonces es el rol de equipo. Entonces, cuando no están bien definidos estos roles de equipo, esto se hace un poco como que empieza a cuajar solo. Y cuando yo no entiendo cuál es mi rol y de repente yo creo que tengo un rol, por ejemplo, de coordinador y efectivamente tú eres el coordinador, empiezan los conflictos. Okay.
y empiezan los problemas de ego, y eso empieza a crecer cada vez más hasta transformarse en una pelea gigantesca. Entonces, yo creo que en el momento en que se empiece a trabajar este tema de una forma profesional, que es, hago mi equipo, defino los roles al principio, es mucho mejor, es mucho más fácil gestionar los conflictos dentro de las organizaciones. Y eso se da en el corporativo, el hecho de que los directores no saben gestionar sus equipos o no saben definir los roles, o se da más en el contexto musical, en donde los músicos no saben cuál es su rol, o en ambas. A ver, pasa que en la música es muy complicado porque hoy en día la realidad de los músicos es muy distinta a la de hace 20 años atrás. Los músicos recién están empezando a entender esto que te estoy comentando, porque antes los músicos firmaban con un sello y el sello hacía todo. Antes de la revolución digital, el sello era el que dominaba la industria de la música. Entonces el músico lo único que hacía era tocar. Ahora, con toda esta crisis que se genera, el artista está obligado a meterse, a involucrarse en el negocio. Ahora él puede gestionar su propia carrera. Entonces, claro, todos estos conceptos para la cultura de la industria musical son nuevos. O sea, estamos hablando de que en las universidades todavía a los artistas no les enseñan, por ejemplo, cómo autogestionar sus carreras. Le hacen un par de cursos, ¿sí? Así puedes planificar, pero son como cursos islas que les meten dentro de la carrera, que no están estratégicamente dentro de la columna vertebral de la carrera dentro de la universidad. Entonces, efectivamente, en la música se genera mucho más este conflicto, y es ver la cantidad de bandas que al año o a los 2 años ya no siguen. En realidad son muy pocas las bandas que llegan muy lejos, a no ser que hayan sido vistos por un gran sello discográfico y lo hayan agarrado, pero la mayoría de las bandas como independientes mueren por estos problemas relacionales que hay dentro de las organizaciones. ¿Al músico le cuesta relacionarse? Siento que el músico tiene un tremendo miedo a hablar de negocios, porque por lo menos en Chile, yo creo que en Latinoamérica en todos lados pasa lo mismo, que cuando a un músico le habláis de negocios es como, yo no me voy a vender. Lo primero que te dicen, y es como si nadie te está diciendo que te vendas, pero es como, aprende a gestionar lo que estás haciendo para que puedas ganar dinero con lo que te gusta hacer. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo trabajo que hacer, que es que el artista entienda que meterse en el negocio no significa venderse. ¿En tu banda tú tocas con cualquier guitarra o con cualquier bajo o con cualquier batería, o qué escoges? ¿En qué criterio tienes para definir quién toca el bajo o la batería o los instrumentos que hay en tu banda? Generalmente cuando uno hace una banda al principio siempre es como se acerca a los amigos o a alguien que tiene una idea. Por ejemplo, ahora tengo una banda nueva que es con mi primo, que es un músico excepcional. Y hemos ido avanzando a poco, ha sido un trabajo muy lento. Pero finalmente uno siempre termina trabajando con alguien que te ofrece una idea. Es como el noviazgo, como que todo es bonito al principio, después uno empieza a ver todos los conflictos y empieza a conocer realmente a la persona al lado. El tema es que, claro, como yo entiendo todo esto también, tengo como una habilidad ya más desarrollada para resolver algunos tipos de conflictos que se dan, que a veces cuando no tienes esas habilidades se generan una chispa que explota y, como se dice en Chile, se mandan todos a la mierda. Pero básicamente, como lo veo yo, uno siempre al principio es como con el amigo. Y cuando el proyecto va creciendo y de repente hay uno que no da, es como, oye, necesito que te vayas porque no estás cumpliendo con lo que se necesita en este Pero proyecto. al que vas a reclutar nuevo, a ese que le dices que se vaya, ¿qué criterio tienes? ¿Qué criterio? Sí. Básicamente es como compromiso. Bueno, nuevamente tiene que ver mucho con los dos roles, que es el funcional o el rol de equipo. El funcional básicamente es que si él no está dando con lo que es La parte técnica, ¿qué puedes hacer? Es como, a no ser que seas una persona muy empática, decirle, oye, tienes 3 meses para mejorar o si no, esa es una. Y el tema del otro, el rol de equipo, es cuando una persona se vuelve tóxica. Generalmente cuando en una organización hay una persona que no le gusta algo, esa persona se empieza a volver tóxica y empieza a hacer todo como lo contrario para que el proyecto funcione. Y esa persona no se da cuenta que lo está haciendo. claro. Entonces, claro, esas son las dos opciones. Es lo mismo en un trabajo, cuando una persona como que se lo empieza a tomar a personal, cuando uno le dice, oye, esto no me gusta de ti, esto no me gusta de ti, y en vez de esa persona decir, ok, estoy haciendo algo mal, empieza a golpear desde el otro lado para ver quién tiene más Claro. fuerza. Entonces,
Yo te lo pregunto con la siguiente intención, y es Sí. que en el corporativo sucede que si, por darte un ejemplo, renuncia el mensajero y le dicen al jefe, renunció el mensajero, el jefe por lo general reacciona y dice, contraten otro mensajero. Claro. En la música no pasa tan así, te No. cuento. Paco de Lucía, por ejemplo, era una persona a la que le decían, no, pues es que no tenemos este cajero tocando el cajón, tenemos otro. No, no me sirve ir por la vida, decía él, buscando un guitarrista, un violinista, un percusionista, cualquiera. Yo necesito saber quién es el que lo hace para saber si mi música va a encajar dentro de todo este contexto. Entonces digamos que desde musiconomía yo propongo que los cargos no deberían ser definidos a partir del cargo como tal, es decir, lo que tú hablas de las funciones en el equipo, la parte técnica, Claro. sino de quién va a ocupar el cargo y qué capacidades tiene. Entonces, que es una cosa diferente. ¿Tú cómo ves eso? Yo lo veo utópico, pero lo siento que en algún momento puede pasar, y es decidir como hacía Astor Piazzolla, por ejemplo, y es quién va a tocar, y a esa persona, a partir de su talento, yo le escribo la obra. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú crees que el corporativo en algún momento va a tener la paciencia para escoger gente a partir de lo que la gente representa, o simplemente siguen buscando el mensajero que va a reemplazar al que acaba de renunciar? A ver, yo estoy extremadamente de acuerdo contigo. Creo que esa es la forma en que en un futuro, ojalá lo más pronto posible, debiera ser la forma en que se elige a una persona dentro de un trabajo. Porque de nuevo, en Chile, por ejemplo, es muy de tengo 20 diplomas, tengo un posgrado. Si finalmente tú eliges a la persona por el posgrado, por no sé, por todos los diplomados que ha hecho, porque se fue a estudiar afuera. Y resulta que todo este estudio, por ejemplo, los roles de equipo para equipos de alto rendimiento, se hizo una investigación durante 30 años donde analizaban distintos equipos como ejecutivos para ver cuáles eran exitosos y cuáles no. Y resultaba ser que de repente habían equipos de personas ejecutivas con un alto coeficiente, todos muy inteligentes, y ese equipo le iba pésimo. Y por otro lado, habían equipos con personas que no tenían tanto estudio, me refiero a no tenían tanto estudio, por ejemplo, tenían la carrera de ingeniería y bastaba, y resultaba que ese equipo terminaba funcionando mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando tú replicas muchos roles de equipo dentro de esa organización, es muy probable que ese equipo fracase, porque el ser humano es un ser emocional, y cuando uno siente que lo están pasando a llevar, le importa nada todos los estudios que pueda tener, porque empieza uno a funcionar desde el lado emocional. Creo que hay un problema muy grave hoy en día en el mundo, que es un poco por el modelo capitalista que tenemos, que no lo estoy criticando, sino que es cómo Es el funciona el modelo mundo, que existe hoy. pero es un poco el concepto exitista de todo. Entonces, básicamente el concepto del líder está muy manoseado. O sea, yo soy el coordinador y yo soy el mejor. Entonces todos quieren ser el coordinador y eso genera un conflicto gigantesco. Cuando dentro de una organización tienen que haber distintos tipos de liderazgo, que cada uno va saliendo en el momento preciso para que el equipo funcione y crezca de forma óptima. Entonces, ¿cuál es el tema? Que claro, el coordinador o el que es el gerente general o el jefe, porque todo es muy piramidal aún, siempre es el cargo que todos aspiran. Pero resulta que dentro de una organización tienen que haber líderes que sean, tengan habilidades para cohesionar al equipo, líderes que tengan grandes habilidades para obtener recursos de afuera de la organización que permitan ver qué es lo que está pasando afuera. Tiene que haber un coordinador que permita gerenciar todo esto. Pero efectivamente, yo creo que en un futuro, más que la cantidad de cargos, o sea, de diplomas que yo tengo, es buscar personas con los roles que están faltando en mi organización. O sea, si yo veo, por ejemplo, que en mi organización tengo gente que es muy buena para planificar, gente que es muy buena para presionar, para avanzar, gente muy creativa, un muy buen coordinador, resulta que es muy probable que ese equipo sea explosivo. Y se necesita una persona que logre mediar, que esté ahí haciendo lobby interno para que toda esa energía que se acumula en los momentos de presión salga y no termine en una explosión que termine destruyendo un equipo. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices. Previo a esta pregunta, hablabas de que a los ingenieros no les enseñan a gestionar
con sus propias emociones y con las emociones de los demás. Pero seguimos en la academia insistiendo en habilidades técnicas. Poco a poco se ha ido metiendo el tema de desarrollar habilidades blandas, pero no como una cátedra, sino como una cosa que debe estar, pero sigue siendo problema de cada uno desarrollarlos. Tú quieres llevar musiconomía a Chile. Efectivamente. Y quieres llevarlo porque musiconomía trata unos temas de equipo y de empoderamiento y liderazgo que van muy afín a tu quehacer como ingeniero y como músico. ¿Qué le dices tú a un gerente en Chile para convencerlo o para persuadirlo de que la música le puede salvar su empresa a partir de cómo le enseña a él y a sus colaboradores a gestionar sus emociones? ¿Qué le dices desde ahí? Es una pregunta muy difícil porque, como te decía, en Chile aún todo esto se ve como algo muy, ¿cómo se podría decir? Como hippie. Así como, no, pero esas cosas no sirven para nada. Así, aquí lo importante es avanzar y trabajar. Pero claro, como yo trabajé mucho tiempo, trabajé 6 años en empresas del rubro eléctrico, siempre en el área comercial. Básicamente yo logré observar cómo habían equipos que no avanzaban por todos estos problemas de relacionamiento, por todos estos problemas de no entender cuáles son los roles dentro de mi equipo. De repente a mal entender el comunicarme al hacerme amigo, que eso ocurre mucho. Es como, no sé cómo mejorar mi comunicación dentro de la empresa, pero me hago amigo y finalmente eso también es como un error. ¿Es una especie de chantaje de pronto? Es decir, como tengo la debilidad de comunicación, al volvernos amigos me tienen que entender por ahí. Claro, básicamente esa es como la forma que uno tiene de repente en la empresa de decir, ok, me hago amigo y oye, ayúdame con esto, por favor. Somos amigos, te invité el otro día. Entonces, ocurre de repente que se empiezan como a extorsionar ciertas cosas que, de nuevo, no es culpa de la gente, es por no tener estas habilidades de entender que hay que gestionar los roles de equipo dentro de esta organización. Uno trata de resolverlo de la forma en que se le ocurre. Si al final uno tiene un trabajo, tiene una estabilidad, muchos tienen familia y es como tengo que sobrevivir en esto. Entonces, básicamente, ¿cómo lo explicaría yo? Lo explicaría muy desde mi realidad. O sea, fui una persona que trabajó 6 años dentro de la industria. Yo considero que fue un camino bastante exitoso. Al 5.º año logré ser gerente de desarrollo de negocio de una empresa que estaba entrando en Chile. Siempre logré vender mucho. Y todo fue gracias a estas habilidades blandas que tenía. O sea, si tú me preguntas a mí, yo tenía reuniones con los clientes y lo único que hacía era conversar. Y todos dicen, ya, pero ¿cómo? Es que lo único que hacía era entrar en una relación con la persona que tenía al frente. Pero resulta que un ingeniero generalmente cuando va a la reunión no escucha a nadie y él lo único que piensa es que tiene que vender. Entonces para vender él tiene que explicar extremadamente bien el producto que está vendiendo. Y resulta que al otro lado está la otra persona así como, oh, qué lata este tipo cuando se va a callar, porque no está empatizando. Claro. Si al final la venta es un tema netamente de política, o sea, es lograr comunicarme con esa persona para yo poder venderle. Él tiene que llegar a confiar en mí, no en el producto. Si al final el producto es algo inmóvil, algo inerte, y el que se lo está vendiendo soy yo. Si llega a fallar eso, él tiene que tener la confianza de decir, ok, si se lo compro a él, yo confío plenamente en que esa persona me va a resolver cualquier problema que yo llegue a tener. Hablas de ese vendedor técnico que está en la reunión enfocado en vender, claro, en cumplir la cuota, en hacer el número, porque al fin y al cabo su paga depende mucho de eso. ¿Qué elementos de la música le vas a sugerir a ese vendedor para que alivie su parte rígida, su habilidad técnica y se vuelva más maleable, converse mejor y entienda que las relaciones de ventas o las relaciones comerciales se proyectan en un largo plazo y que tiene mucho que ver con la forma como te estás relacionando y cómo conversas? ¿Qué elementos de la música le sugieres a esa persona? Muy buena pregunta, porque, a ver, en el mundo en que yo me desenvolvía era el tema de la venta consultiva. No es como cuando a ti te venden un seguro de vida, que son todos iguales y hay una persona atacando a 1.000, a 100 personas por día tratando de venderle el seguro. En el mundo de la ingeniería, generalmente la venta es consultiva. O sea, significa que, por ejemplo, de repente para vender un proyecto tienes que crear una relación de 8 meses. Estamos hablando, por ejemplo, yo vendía, no sé, subestaciones eléctricas de alta tensión.
Venta fácil, ¿no? Una venta súper fácil. Entonces, claro, cada cliente, y cuando cliente hablamos de las empresas de generación de Chile, cada empresa tiene sus normas distintas, tiene sus especificaciones técnicas distintas, su cultura organizacional distinta. Entonces, no es como llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Te quiero vender una subestación eléctrica de 3 millones de dólares. Perfecto, ¿dónde firmo? O sea, primero tienes que conocerme a mí, porque si esa subestación eléctrica queda mal, estamos hablando de que puede generar un blackout a nivel nacional en Chile. Entonces, es una venta consultiva que tiene mucho que ver con la relación con el cliente. Entonces, a mí esta parte es muy interesante respecto a la música, porque el ingeniero, nuevamente con habilidades extremadamente duras, él no ve la parte en la cual tiene que entrar como a congeniar con la otra persona. Y siento que eso se entiende mucho en la música, porque en la música hay dos tipos de situaciones bien distintas. Una es que yo me aprendo, por ejemplo, un solo, donde yo tengo que, de alguna forma, de repente presionar a mi equipo o a alguien para que lo haga tal cual como yo quiero, pero también está la improvisación, que es, por ejemplo, cuando vas a una jam y todos improvisan y de alguna forma tienes que conectarte con todos para que se genere un feeling. O por otro lado, de repente estás tocando en un tema y se equivocó el de la batería y todos se miran y en un segundo vuelves a entrar y logras generar que sigan dando sin que el público se dé cuenta. Entonces, por ejemplo, esas dos habilidades que hay que aprender a equilibrarlas muy bien es, por ejemplo, el que un ingeniero no tiene cuando hace una venta consultiva, que es cómo saber cuándo improvisar, cómo saber cuándo decir una palabra o una frase que haga que el cliente se ría, y no es manipularlo, sino que solamente generar esta relación, y cómo saber cuándo presionar y decir, me vas a disculpar, pero esto tiene que ser así. O sea, no hay forma de que sea de otro camino, y que tu cliente diga, sí, tienes razón. O de repente que él te diga, ¿sabes qué? Me encanta, pero esto no hay forma de hacerlo. Ok, no te preocupes, yo lo voy a solucionar, pero lo voy a hacer. Entonces, Cleo, eso es lo que yo siento que falta un poco, que finalmente el comercial es un tipo que es como el jamón del sándwich, tiene que negociar hacia afuera con el cliente y negociar hacia adentro con la empresa para decirle, nos vamos a ganar el proyecto, pero tenemos que hacerlo de esta forma. No, imposible. Y tienes que convencer a todo tu equipo técnico de la empresa para que hagan lo que tú estás pidiendo, que es lo que quiere el cliente. Ahora, para terminar, ¿cómo saber cuándo convencer al cliente que está equivocado o cuándo tiene razón? Esa pequeña línea es la que logran manejar los grandes vendedores exitosos, que es cuando saben cuándo tienen que convencer al cliente o cuándo efectivamente tiene la razón y yo tengo que hacer la gestión de ir a convencer a mi equipo de que él tiene la razón. Hablas de improvisar como un elemento valioso en la música para resolver problemas. El corporativo no está dispuesto a escuchar la palabra improvisar. No, le aterra la palabra improvisar y tal vez por eso es que las gerencias están más dedicadas a conseguir gente desarrollada técnicamente más que hábilmente desde su relacionamiento. Claro. Si en Chile te dice un gerente, mira, está buena tu idea, pero no me nombres la palabra improvisar porque aquí no se usa porque nos da miedo. ¿Qué le argumentas o qué otra palabra le sugieres para que él entienda que sí debe improvisar y que eso no va a doler tanto? Wow, eso sí que es difícil, sobre todo cuando tú eres joven. En mi caso yo tengo 33 y cuando tenía 28, 29 a mi jefe, que tenía, no sé, 45, 50, y tú vas y le dices, Juan, si hacemos esto, vamos a ganar. Y te queda mirando así como, olvídalo. Es muy difícil cuando eres muy joven y tienes que negociar con tu jefe, que es una persona mayor, ya con mucha experiencia. ¿Qué es lo que hacía yo en mi caso? Que es finalmente un poco lo que hacen los emprendedores. Me la jugaba nomás y no le decía que lo estaba haciendo. En los casos que yo estaba completamente seguro, a ver, acá quiero ser bien claro para que no suene que era una persona totalmente que está haciendo lo que se le da la gana. Claro. Según mi criterio, cuando yo consideraba que era una muy buena decisión y no perjudicaba a mi empresa, había veces que yo tomaba la decisión y hacía cosas que iban en contra de lo que, por ejemplo, mi jefe hubiese querido. Y después que lo lograba, iba y le decía, mira, hice esto, cuando le empezaba a subir pero logré esto, esto y esto otro. Entonces, de alguna forma, yo creo que cuando uno quiere lograr grandes cosas, tiene que hacer sacrificios. Y básicamente es
yo me la jugaba y tenía mucho que perder, pero si resultaba tenía mucho que ganar. Entonces, de esa forma yo me iba ganando a mis jefes. Como yo trabajaba solo, completamente solo, independiente, dentro de mi empresa, y cuando tenía problemas muy graves me acercaba a mi jefe y le decía, mira, pasó esto, hice esto, la cagué, ayúdame. Pero lo quiero resolver de esta otra forma. Creo que en el mundo empresarial hay mucho miedo de tomar decisiones. Creo que el equivocarse es como que fuera algo que no se permite, pero resulta que es la única forma de avanzar. Entonces, mientras las personas no tomen decisiones propias, es muy difícil crecer como persona y aportar realmente a una empresa. Entonces, yo era de las personas y creo que es la mejor forma es de jugársela, pero no con un criterio formado. O sea, no voy a vender un proyecto de 40 millones de Claro. dólares solo sin que lo viera el área técnica, sino que realmente habían decisiones muy, no sé, específicas, que eran como, lo hacía yo solo y después decía, oye, hice esto porque tú me ibas a decir que no, y lo entiendo porque te iba a dar miedo, y yo me hice responsable, y si no resultaba, yo era el que ponía la mano y decía, hagan lo que quieran porque yo fui el responsable, pero era la única forma de avanzar. Entonces, de esa forma yo iba generando mi relación con mis jefes, por lo menos. Y esa figura que expones de lo que tú hacías, yo lo veo desde la administración y desde la música como un concepto netamente de empoderamiento. Correcto. ¿Sí? Que tienes la capacidad de pensar en un problema, proponer una solución, arriesgarte a tomar una decisión, ejecutarla y asumir las consecuencias Y asumir de las tus acciones, consecuencias. ¿no? Que es el hecho de empoderamiento. Te voy a hacer la última pregunta porque ya estamos terminando y estamos en el restaurante Dabril en Chapinero, en la calle 59 con Sexta, y ya van a abrir para que vengan los comensales A comer. a almorzar. Entonces, la última pregunta es, te lo pregunto hacia Chile, pero quiero que también lo amplifiques a los otros países de Latinoamérica que conozcas. Las empresas en Latinoamérica, partiendo de Chile, ¿hacen más música sinfónica o música jazz? Uf. Música sinfónica, de todas maneras. ¿Por qué? A ver, en Chile todavía existe mucho el concepto del gerente a la antigua, que es como se dice el dueño de fondo en Chile. El dueño fondo, los fondos en Chile son como las fincas, que se podría decir acá en Bogotá, que es el dueño de un predio donde tiene, en Chile se llama a los peones o no sé, a la gente que trabaja para él, y él es el que toma todas las decisiones. Entonces todavía está muy metido ese concepto de gerenciar, más allá de que nuevamente está muy de moda el concepto de las habilidades blandas y el coach. Pero a mí me pasa un poco que todavía, de nuevo, es como, hago este diplomado, me encantó, pero ya a las 2 semanas vuelvo a hacer el mismo. Pero sí, tengo el diplomado de que hice un curso de coaching ontológico, etc. Entonces pasa mucho que la empresa hoy en día cuesta mucho tomar decisiones, sobre todo las empresas más grandes, son muy piramidales. Entonces, a mí me pasaba mucho que, bueno, yo en la primera empresa que trabajé yo renuncié por lo mismo, porque no me dejaban tomar ningún tipo de decisión. Yo me consideraba que tenía una carrera que me permitía tomar decisiones. Hice muchas cosas para ganarme un proyecto que fue emblemático en la empresa. Tomé decisiones solo, me agarré con todo el mundo y me lo gané. Y cuando me lo gané, fue como que en vez de decir, tenías toda la razón, lo lograste, fue como al revés. Es como, chuta, en realidad tenía razón. Uf, mejor no digamos nada. Entonces en ese momento yo dije, wow. Y ahí me empecé a dar cuenta cómo funciona el mundo empresarial. Y finalmente yo creo que por eso finalmente terminé renunciando al mundo empresarial y ahora tengo mi emprendimiento. Y creo que por lo menos en Chile pasa mucho todavía ese tema, que es como la orquesta. Está el director y están los músicos haciendo lo que él está diciendo, no como el jazz, que es más improvisación. Es decir, que en un entorno de globalización, donde hablamos de transformación digital, donde muchas empresas no tienen idea de qué se trata, donde hablamos de redes sociales en la era del nativo digital, que tampoco la gente tiene mucha idea de qué se trata eso de ser nativo digital, porque no creo en el nativo digital, creo en que los niños aprenden a partir de unas dinámicas que los adultos ya manejamos desde lo digital, Claro. pero no es que hemos evolucionado a pensar y actuar el cerebro de una manera diferente. Pero en ese ámbito, ¿qué salvaría a las organizaciones de hoy? Mantener su estructura de hacer música clásica, sinfónica, estilo Beethoven, Liszt, Bach, que es valiosísimo el aporte, o deben ir migrando a sonoridades más espontáneas, más auténticas, más genuinas,
más improvisadoras como lo propone el jazz? De todas maneras, hay un concepto de un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, que habla de los tiempos líquidos, que explica de una forma muy simple de cómo el mundo está migrando de ser un estado sólido como estructura de civilización a una estructura totalmente líquida. Y lo explica de esta forma. Es como que una persona fuera corriendo por hielo quebradizo, y la única forma de salvarse es correr, 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 porque si paras, te caes. Es un poco lo que está pasando hoy en día con la sociedad. No sé si te has dado cuenta, si todos se han dado cuenta, pero en realidad es como que no puedes parar. O sea, tienes que estar avanzando a todo momento. Las personas, por ejemplo, hace 30, 40 años atrás los matrimonios duraban toda una vida, la gente trabajaba toda una vida en una empresa. Hoy en día la gente se aburre inmediatamente. Si no me gustó el trabajo, renuncio. En Chile creo que la migración de trabajo de los jóvenes es como cada 2 años. ¿Cómo se llama? Los divorcios son cada 2 años en Chile de la gente joven. Entonces, si no hay una migración, ahora llevándolo al tema del tiempo como bien sólido a tiempo líquido, que es lo mismo que sería como la orquesta a la improvisación del jazz, es fundamental, o si no las grandes empresas van a empezar a caer, y ya muchas empresas están cayendo. O sea, más que empresas, formas en que se llevan los negocios en el mundo, y eso ya se puede ver con lo que está pasando, por ejemplo, con industrias que desaparecen y que no tienen cero poder de reacción, que es lo que pasó con la industria de la música, con Napster. Aparece Napster, puedes descargar la música pirata de internet, y la industria de la música quedó totalmente desvalida y no pudo hacer nada. Lo mismo que pasó con Blockbuster y todo el tema de arriendo de películas con Netflix. Ahora lo que está pasando con Uber. Está cambiando la percepción del ser humano, y si no nos volvemos dinámicos, cada vez va a ser peor. Y cada vez las grandes empresas van a ir desapareciendo. Entonces, si no hay este cambio del tema colaborativo, de empezar a trabajar, pero realmente con el del lado, cada vez van a ir desapareciendo estas organizaciones hasta que haya una crisis. O sea, yo soy de los que cree que se viene una crisis tremenda del capitalismo, que es el tema del dinero, que es esto fijo. O sea, yo trabajo por el dinero, yo creo que va a haber una crisis y va a cambiar el modelo económico del mundo, y es lo que se está viendo hoy en día en el mundo. O sea, ya el ser humano no es capaz de controlar lo que está pasando con estos grandes cambios en la industria. Así que si tú me preguntas que tiene que haber una migración, tiene que haber una migración hacia lo que es improvisar. Ok, pues entonces resumiendo esta conversación para darle cierre, hemos hablado de que los líderes hoy en día deberían estar más formados en la gestión de las emociones, en su capacidad de relacionarse, en aumentar su empatía, su simpatía, su reciprocidad, la sensatez en las decisiones, en ser colaborativos, el otro, el de al lado me importa, en tomar el riesgo de improvisar para ser más dinámicos, y todo eso lo provee la lúdica de la música. Así es. Luego la enseñanza a los empresarios hoy en día, en pleno siglo XXI, es dejemos de escuchar tanto jazz, que está bueno, para empezar a hacer mucho más jazz. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, fue un gusto conocerte. Creo que realmente los viajes siempre permiten estas cosas que la vida te va llevando a cosas que necesitas entender o conocer. Creo que conocerte fue para mí muy provechoso y nutritivo de forma educativa, así que espero que sigamos en contacto. Y que la próxima vez nos veamos en Santiago. Así es. O en cualquier lugar de Chile que tú decidas. En cualquier lugar de Chile o Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a ti.